Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 151, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 11. La ilustración inglesa. 482. La escuela escocesa del sentido común. La plácida seguridad de un orden providencial que ya inspiraba a algunos de los pensadores examinados, domina en los análisis gnoseológicos y psicológicos de los filósofos de la escuela escocesa. El sentido moral de Hutcheson y la simpatía de Smith son manifestaciones del orden infalible que estos filósofos consideran como la naturaleza misma de la realidad. Era fácil, obedeciendo al mismo principio, admitir una manifestación de este orden en el dominio del conocimiento. Tal es el sentido común de la escuela escocesa. El fundador de la escuela escocesa es Thomas Reid, 1710-1796, sucesor de Smith en la Cátedra de Filosofía Moral de Glasgow. El primer escrito de Reid es el ensayo sobre la cantidad, publicado en 1748 en las actas de la Real Sociedad de Londres, pero su obra principal es la investigación sobre el espíritu humano según los principios del sentido común, 1764, a la que siguieron los ensayos sobre la fuerza intelectual del hombre, 1785, y los ensayos sobre las fuerzas activas del hombre, 1788, y otras obras menores. La filosofía de Reid se contrapone polémicamente al escepticismo de Hume y tiende a restablecer y garantizar los principios que Hume había negado: la existencia de la realidad externa y la ley de causalidad, pero no los restablece y garantiza mediante un replanteamiento de los problemas correspondientes, como hará Kant, sino únicamente recurriendo al testimonio del sentido común, esto es, a las creencias tradicionales de la humanidad. Reid hace derivar el escepticismo de Hume de Berkeley, Berkeley de Locke y Locke de Descartes. Las conclusiones que Hume expuso explícitamente estaban ya implícitas en las doctrinas cartesianas sobre las ideas. El error fatal de Descartes fue admitir que el único objeto de nuestro conocimiento es la idea. Reid niega este supuesto. El objeto de la percepción sensible es la cosa misma. Por esto, a la percepción está unida la convicción irresistible de la existencia actual de la cosa. La realidad del mundo exterior no se admite en virtud de un razonamiento, sino en virtud del acto inmediato de la percepción, y es una creencia primitiva del espíritu humano establecida por el Creador. Esta doctrina de la percepción, aun con su carácter burdo y superficial, es la parte más notable de la filosofía de Reid. En todo lo demás, Reid se limita a contraponer a los análisis de Hume y de Berkeley el pretendido testimonio del sentido común. Berkeley había negado la existencia de un sustrato material de las sensaciones y también había negado que la creencia en este sustrato estuviese implícita en las afirmaciones del hombre común. Reid afirma dogmáticamente que los hombres así lo creen y que esta creencia es un principio eterno del sentido común. Hume había afirmado que la sustancia, tanto material como espiritual, es solamente una ficción de la imaginación. Reid replica que Dios no podría inducirnos a creer en una ficción. Pero, ¿por qué se cree en Dios? Evidentemente, el plan providencial que el universo manifiesta, según Reid, evidentemente por el plan providencial que el universo manifiesta, según Reid. Hume había expuesto las dificultades de ascender desde este plan hasta la existencia de Dios. Reid replica a su vez que la creencia de que un orden inteligible supone un creador es uno de los primeros principios de nuestra naturaleza. Reid aplica este procedimiento simplista aún a la vida moral, considerando los principios éticos como otras tantas manifestaciones de una fuerza intelectual y activa, que es evidentemente el mismo sentido común aplicado a las cuestiones morales. La doctrina de Reid tuvo un continuador en Inglaterra, en Guillermo Hamilton, y fuera de Inglaterra
en pensadores franceses e italianos. Entre los seguidores de la escuela escocesa, el más notable es Dugald Stewart, 1753-1828, autor de una obra titulada Elementos de la filosofía del espíritu humano, en 3 volúmenes, 1792, 1814, 1827. La primera de las creencias fundamentales, que son condición de todo razonamiento, es, según Stewart, la de la creencia en la existencia del yo. Esta creencia se manifiesta en el acto de la percepción sensible, pero no se deriva de ella. En este acto aprendemos a la vez la existencia de la sensación y nuestra propia existencia de seres sensibles. La creencia en la existencia del yo es originaria e irreductible y no admite más explicaciones. Junto a ella, Stewart pone las creencias en la realidad del mundo material y en la uniformidad de las leyes de la naturaleza, y además pone la confianza en el testimonio de la memoria y en la identidad personal. Tales verdades las llama Stewart leyes fundamentales de la creencia, o primeros elementos de la razón humana. Estas leyes no son principios en el sentido de ser puntos de partida de razonamientos inductivos que lleguen a otras verdades. Las verdades originarias no permiten deducir ninguna verdad ulterior. De proposiciones como yo existo o el mundo material existe independiente de mí, no se puede sacar ninguna nueva verdad, aunque el espíritu las combine una con otra. Tales verdades son únicamente las condiciones necesarias de toda deducción y sirven, por tanto, como elementos esenciales de la razón misma. Deben ser, y son en realidad, reconocidas por todos los hombres, aun sin una enunciación formal o un acto reflejo de la conciencia. Pertenecen también a la escuela escocesa Thomas Brown, 1778-1820, pero Brown se dio cuenta de la debilidad de las posiciones de Reid y procuró defender las de Hume, aunque sin participar de su escepticismo. En su obra sobre la naturaleza y la tendencia de la doctrina de Hume, de 1804, advierte que afirmar, como hace Reid, que se debe creer en una realidad externa sin poder dar una prueba de ello, significa sustancialmente coincidir con la tesis de Hume de que tal creencia es injustificable. Perdón. Además, son notables las aportaciones de Brown a la psicología de la asociación en su obra, publicada póstumamente, Filosofía de las fuerzas activas y morales del hombre, 1828, aportaciones que fueron utilizadas por la psicología posterior desde Stuart Mill y Spencer hasta Guillermo James.